Hola, buenos días. Mi nombre es Natalia Paternina. El día de hoy expondremos el ciclo de Krebs, la cadena de transporte y la fosforilación oxidativa. Mi grupo está conformado por Neider Díaz, Andri Mejía, David Atencia y Daniela Márquez. Siguiente diapositiva. El ciclo de Krebs. Este ciclo puede considerarse o se puede llamar por tres nombres, que sería ciclo de los ácidos cítricos, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o como su descubridor en 1953, Hans Adolf Krebs. Sí. Para empezar a entender este sistema, se puede decir que esta es una ruta metabólica que tienen los alimentos. Los seres humanos necesitamos para poder existir cuatro tipos de biomoléculas. Estas serían carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, que se encuentran en los distintos alimentos que ingerimos día a día. El objetivo para que un ser humano pueda estar vivo es sacar el mayor provecho de energía a estos alimentos. Para esto, entonces, ingerimos los alimentos, estos entran a nuestro cuerpo y se distribuyen a nuestra sangre. Y ahí, los millones de células de nuestro cuerpo, dentro de esta van a existir unos millones de trabajadores llamados enzimas, que son las encargadas de destruir esto a todo el cuerpo. Las moléculas de alimentos eh, van a ingerir a nuestro sistema. Aquí entran y van a existir las enzimas que la van a destruir. Estas van a sacar el mayor gasto de energía o mayor energía posible para que las células puedan estar vivas. Entrando ya al tema de la bioquímica, para la obtención de energía, desde un aspecto van a suceder dos cosas. Primero, van a existir 10 enzimas que van a atacar a la célula. Este proceso es conocido o llamado glucólisis. A este proceso llamado glucólisis van a existir otras enzimas que lo van a degradar. Este proceso se va a llamar ciclo de Krebs. En las dos rutas metabólicas van a extraer mucha energía para que estas lleven a un lugar especial y ahí puedan soltar toda la energía para que la célula pueda estar viva. Este proceso es considerado o llamado fosforilación oxidativa. La glucólisis ocurre dentro del citosol en todo el medio de la célula y el ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial. La fosforilación oxidativa ocurre en la cresta mitocondrial. A continuación veremos el ciclo de Krebs de una forma más bioquímicamente explicada por nuestro compañero David. Bueno, eh, el ciclo de Krebs, o como ya dijo la compañera, conocido como el ciclo de ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas. Aquí en el ciclo de Krebs es donde es liberada la energía almacenada a través de la oxidación del acetil-CoA derivado de los glucídos, lípidos y proteínas en dióxido de carbono y energía química formada en ATP. También cabe resaltar que la función básica del ciclo de Krebs no es producir ATP o GTP, sino que el ciclo de Krebs se encarga de liberar grandes cantidades de electrones y protones que serán transportados hacia la cadena respiratoria a través del NAD. Se forma a partir de la niacina o de la FAD, que se forma a partir de la riboflavina. La siguiente diapositiva. ¿En dónde se lleva a cabo el ciclo de Krebs? Bueno, esta se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, en las eucariotas y en el citoplasma de procariotas. Su velocidad depende de la disponibilidad de sus sustratos, además de la del succinil CoA. Siguiente diapositiva. Bueno, el ciclo de Krebs tiene pues ocho reacciones, 8 etapas, pues, las cuales son estas, pues ya se las voy a empezar a decir. Bueno, el ciclo comienza con la incorporación de una molécula de acetil-CoA
que son compuestos de dos átomos de carbono que se unen a un oxalesato, que este viene siendo la primera etapa, pues, que son compuestos de cuatro átomos de carbono formando el ácido cítrico o citrato, que es compuesto de seis átomos de carbono y liberándose la molécula de la coenzima A. Mediante esta reacción de isomerización, el citrato se forma en isocitrato, que esta viene siendo la segunda reacción. Al variar la posición del grupo OH del carbono 2 al carbono 3, la reacción está medida por una aconitasa. El isocitrato sufre la primera descarboxilización oxidativa del ciclo. El isocitrato pierde un carbono en forma de CO2, se oxida formándose NADH más el H positivo y se forma en acetoglutarato, que esta viene siendo la tercera reacción, que es un compuesto de 5 átomos de carbono. La enzima que cataliza este paso, la isocitrato deshidrogenasa, es un importante regulador de la velocidad del ciclo del ácido cítrico. Tiene lugar la segunda descarboxilización del acetoglutarato y esta pierde un átomo de carbono en forma de CO2. Se oxida formándose el NADH más el H positivo y la molécula resultante se une a la coenzima formándose un succinil COA, que esta viene siendo la cuarta reacción, que es un compuesto de 4 átomos de carbono. La enzima que cataliza este paso, la acetoglutarato deshidrogenasa, también es importante en la regulación del ciclo del ácido cítrico. En esta etapa se genera la energía mediante una fosforilación a nivel de sustrato. Una molécula de GTP se forma como consecuencia de la liberación de energía generada por la ruptura del enlace entre el succinil y la coenzima A, organizándose lo que viene siendo la quinta reacción, que es un succinato, y esta se da en plantas, se obtiene ATP en el lugar de GTP. La reacción está catalizada por el succinil CoA sintetasa. El succinato se oxida a fumarato, que esta viene siendo la sexta reacción. Esta se oxida mediante una reacción de deshidrogenación. El hidrógeno que se elimina sirve para la síntesis de una molécula de FADH2. Esta enzima que interviene es el succinato deshidrogenasa, que se encuentra incrustada en la membrana interna de la mitocondria, por lo que el FADH2B puede transferir sus electrones directamente a la cadena de transporte de electrones. El doble enlace del fumarato se hidrata con una molécula de agua y se forma lo que viene siendo la séptima reacción, que es el malato, por la acción del fumarato y la hidratasa. Y ya por último, el malato se oxida mediante una deshidrogenación a oxalacetato, de tal forma que el grupo del alcohol del malato pasa a un grupo de cetona en el oxalacetato. Esta está catalizada por el malato deshidrogenasa y a su vez se forma una molécula de NADH más el hidrógeno. Así se vuelve a generar el oxalacetato para una nueva molécula de acetil CO2 inicie otra vez el ciclo. Y ¿en qué organismos sucede el ciclo de Krebs? ¿En qué organismos se realiza?
Entonces, en las células eucariotas, es decir, en los animales, las plantas, los hongos, y este ciclo de Krebs tiene lugar en estas mitocondrias, pero en las procariotas, que son las bacterias y las arqueas, sucede en el propio citoplasma. Bueno, la cadena de transporte de electrones viene desde el ciclo de Krebs, donde se obtienen moléculas altamente energéticas, que es ATP, adenosin-trisfosfato, NADH, dinucleótido de nicotinamida y adenina en su forma oxidada y FADH, dinucleótido de flavina y adenina. Pues desde aquí sucede la cadena de transporte de electrones, ya que el ATP está listo para ser usado como energía, pero las otras moléculas necesitan convertirse en ATP. Pues estas moléculas NADH y FADH van a la cadena de electrones y son transformadas. Bueno, la cadena de transporte de electrones es un movimiento o paso de electrones como bien su nombre lo indica, teniendo una materia prima que deberá ser transformada. Este proceso es, digamos, una cadena de complejos unidos a la membrana mitocondrial de complejos. Perdón, a la membrana mitocondrial interna. Bueno, en cada uno de estos complejos está formado por proteínas unidas a moléculas orgánicas. Eh, los electrones de NADH y FADH pasan por los complejos por una serie de reacciones, liberando energía durante el proceso. Bueno, esta energía, producto de transferencia de electrones, es utilizada para sacar protones al espacio intermembranal. Los componentes de la cadena de electrones son complejo 1, complejo 2, ubiquinona o coenzima Q, complejo 3, citocroma C y complejo 4. Bueno, el complejo 1, también conocido como NADH deshidrogenasa o NADH ubiquinona oxidado, oxidorreductasa, está conformado por tres componentes: la enzima NADH deshidrogenasa, flaminonucleótido o FMN y 8 agrupaciones de hierro azufre. Cada NADH que viene de la glucólisis o del ciclo de Krebs va a donar 2 electrones a este complejo. En esa transferencia por cada NADH, el complejo 1 va a movilizar 4 protones de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal. Acá se le quita hidrógeno al NADH. El complejo 2, o también conocido como succinato deshidrogenasa, va a coger únicamente 2 electrones del FADH. A diferencia del complejo 1, este complejo no funciona como una bomba de protones, no moviliza protones de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal. El complejo 1 recepcionó electrones del NADH y el complejo 2 recepcionó electrones del FADH. Una vez que han obtenido estos electrones, los pasarán a la coenzima Q o ubiquinona. Bueno, ahora para seguir con lo hecho por mi compañera que habló sobre los complejos, cuáles son cuatro. El complejo número 3 que tiene como nombre complejo citocromo C BC1 o ubiquinona, o también se le puede llamar citocromo C oxidorreductosa. Este nos dice que acopla la transferencia de electrones desde el ubiquinol al citocromo C. El citocromo C son proteínas que desempeñan una función vital en el transporte de energía química y es un catalizador de reacciones redos en todas las células vivas.
Bueno, también nos dice que con el transporte vectorial de protones de la matriz al espacio intermembrana. El complejo de citocromo BC1 es un dímero de monómeros idénticos, cada uno constituido por 11 subunidades diferentes, las cuales la podemos ver aquí en el dibujo que estoy señalando. Esta es una estructura de un monómero, el cual el núcleo funcional de 3 subunidades. El citocromo, el citocromo B en verde, lo podemos llamar como los lacitos que están en color verde, con sus dos hemos en color rojo claro, los cuales son estos que vemos acá. La proteína ferrosulfurada de Reike, aquí ahora que nos hablan de Reike, esta es una proteína eh, de hierro, de hierro azufre, componente del complejo del citocromo BC1 y del complejo del citocromo B6F, la cual fue descubierta y aislada por John Reiske y sus colaboradores en 1964. Eh, para seguir, bueno, eh, íbamos aquí por la ferrosulfurada de Reiske, la cual es de color púrpura, con sus dos centros, 2F y 2S, de color amarillo. Y el citocromo C1 en azul con su hemo en rojo. En la unidad dimérica funcional, el citocromo C1 y la proteína ferrosulfurada de Reike se proyecta desde la superficie P y pueden interaccionar con el citocromo C del espacio intermembrano, aunque este no forma parte del complejo funcional. Y para finalizar con el complejo presenta dos sitios de unión diferenciados a la ubiquinona, QN y QP, que son los sitios de división por dos fármacos que bloquean la fosforilación oxidativa. Ahora pasamos a lo que es el complejo número 4. Es el último paso de la cadena respiratoria. El complejo 4, también llamado citocromo oxidasa, transporta electrones desde el citocromo C al oxígeno molecular, reduciéndolo a H2O. El complejo número 4 nos dice que es una enzima muy grande, el cual contiene 13 subunidades. Es de la membrana mitocondrial interna. Las bacterias contienen una forma mucho más sencilla, con solo 3 o 4 subunidades, pero que sigue siendo capaz de catalizar tanto la transferencia de electrones como el bombeo de protones. La comparación de los complejos mitocondriales y bacterianos sugiere que 3 subunidades son esenciales para la función como tal. Aquí podemos ver que las unidades esenciales del citocromo oxidasa en el dibujo número 1, en el dibujo número A, nos dice que el núcleo del complejo 4 tiene 3 subunidades, las cuales las vemos aquí, las cuales están en verde, amarillo y azul. La subunidad número 1 está en amarillo y tiene dos grandes hemos, el cual es A y A3, las cuales están en rojo. Y un guión cobre, el cual es una esfera verde. Así la vemos aquí. El hemo A3 y Q forman un centro FQ binuclear. La subunidad 2 es la que está en color azul, que se llama el ácido azules, y contienen dos iones CU, los cuales son las esferas verdes que vemos aquí.
formando complejos con los grupos SH de dos residuos de C y S en un centro binuclear eh, que se parece, que se parece a los centros SF y 2S de las proteínas ferrosulfuradas. Este centro binuclear y el sitio de unión del citocromo C se localizan en un dominio de la citrullinulosa que sobresale por el lado B de la membrana hacia el espacio intermembrana. Y por último tenemos la unidad número 3, que la tenemos en color verde, es aparentemente esencial para la función del complejo número 4, aunque su papel no se comprende muy bien. Y ya para finalizar con haciendo un resumen de los complejos, nos dice que la cadena de transporte de electrones mitocondrial utiliza electrones desde un donador, ya sea de NADH o FADH2, y las pasa a un aceptor de electrones final, como el 2O, como el O2, mediante una serie de reacciones redo. Y también por último nos dice que estas reacciones están acopladas a la creación de un gradiente de protones generado por los complejos 1, 2, 3 y 4. Dicho gradiente es utilizado para generar ATP mediante el ATP sintasa. Ahora sigue mi compañera con la fosforilación oxidativa. Bueno, para continuar con la exposición, a mí me toca la fosforilación oxidativa. Bueno, la fosforilación oxidativa es el proceso mediante el cual se produce mayor cantidad de ATP, como en las células procariotas y eucariotas. Bueno, en los organismos eucariotas, este proceso se va a llevar a cabo en la mitocondria, mientras que en el organismo de los procariotas, la fosforilación se va a llevar a cabo mediante la membrana plasmática. La fosforilación oxidativa está conformada por dos etapas oxidativas, una oxidativa y la otra fosforilante. Pasa. Bueno, en la etapa oxidativa ocurren reacciones de transferencia de electrones, que estas son de tipo redox. Que son comúnmente llamadas cadenas respiratorias. Bueno, estas cadenas respiratorias reciben los electrones que vienen en forma de NADH y FADH2. Y de esta forma los electrones son aceptados y transferidos a complejos proteicos que están anclados a la membrana interna de la mitocondria. Al final de los electrones, estos serán aceptados por el oxígeno y estos quedarán reducidos a agua, como lo podemos ver aquí en la gráfica. Los electrones vienen del ciclo de Krebs. Las enzimas, los complejos proteicos que se encargan de transportar estos electrones son la FMN, como así se abrevia, la flavina mononucleidasa, monocleido, como así se abrevia FM, y la coenzima Q, que es más conocida como la ubinconona. Bueno, siguen aquí en la cadena los citocromos, que son los que se encuentran presentes en la membrana interna de la mitocondria. Y por último, pasa la diapositiva, y por último, en esta etapa fosforilante participa la ATP sintasa. Esta no hace parte de la cadena de la respiración, ya que esta se encarga de fosforilar ADP y producir ATP. Esta es considerada como un proceso endergónico, ya que esta formará enlaces químicos. Y aquí en esta fase de la fosforilación se reproducirán
34 moléculas de ATP. Ya para finalizar la exposición, aquí mostraremos lo que es la bibliografía de donde sacamos la información. Y muchas gracias.